a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 34 al 36, al 46. Deuteronomio 1, del 34 al 46. Vamos a hacer esta lectura alternadamente. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. El Señor bendiga su palabra, y ahora tenemos el mensaje a cargo del pastor Víctor González, tropezando en nuestro caminar por fe, por la fe. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito para que inclinen su rostro. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Señor, cuántas gracias te damos porque nos permites tener este tiempo de alabanza y adoración a ti. Pero ahora queremos escucharte. Háblanos a través de tu palabra y que ella sea la que nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo, Señor, que tú estés detrás de ella y que nosotros estemos atentos a lo que tienes que decirnos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se supone que cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es el Evangelio. Hemos escuchado de él y sabemos que el mensaje central está concentrado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermanos, una cosa es que en términos teóricos sepamos las cosas y otra cosa es que lo pongamos en práctica. Sí. Hace muchos años, en una iglesia, que por cierto perteneció a este presbiterio y después el pastor que estaba ahí se llevó a otro grupo, a otra iglesia, pero bueno. En una ocasión, una hermana al término del culto le reclamó y le dijo: oiga, pastor, ¿por qué usted siempre predica precisamente sobre Juan 3:16? Dice: ya me sé sus sermones al revés y al derecho, porque cada 8 días es el mismo texto y usted predica sobre lo mismo. Y aquel pastor con calma le dice: hermana, ¿ya se aburrió de mis mensajes entonces? Sí, hermano, ya debería predicar sobre otra cosa.
Bueno, voy a predicar de otra cosa, pero antes quiero que me responda una pregunta. Usted dice que ya se aburrió de mis mensajes sobre Juan 3:16. Ahora yo quiero preguntarle, ¿y ya puso en práctica cada uno de los mensajes? Y eso, hermanos, es cierto porque cada uno de nosotros, les decía, tiene un concepto de lo que es el Evangelio. Y todos estamos aquí. ¿Cuál es el propósito del que estemos aquí? La respuesta más obvia y que luego viene a nuestra mente es para adorar a Dios. ¿Sí? Venimos a adorar a Dios. Pero hermanos, esa no es la única razón de nuestra estancia aquí. Venimos a estar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos preguntamos qué es el culto, porque venimos a la celebración de un culto, el culto, hermanos, es el encuentro entre Dios y el hombre, donde se llevan a cabo ciertas actividades litúrgicas para que haya esa comunicación, ese diálogo entre Dios y nosotros. Porque aquí cuando le cantamos, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, estamos dirigiéndonos hacia el Señor. Y cuando escuchamos el mensaje, Él nos habla a través de esa palabra. Pero hermanos, aquí viene lo importante. Se supone que con todo lo que hemos escuchado, con todo lo que hemos inclusive leído de la palabra de nuestro Señor, ¿creen ustedes que deberíamos estar en términos espirituales donde estamos? ¿O deberíamos estar en otro lado? Y no hablo de que el lugar físico, no, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro desarrollo espiritual. Y hermanos, hay que reconocer que no estamos en el lugar donde deberíamos estar. El mismo apóstol Pablo lo señalaba en una de sus cartas cuando le decía a los hermanos, ¿ustedes debiendo ser maestros? ¿Ustedes debiendo comer ya alimento sólido? Todavía les tengo que dar como si les estuviera dando la leche materna, ¿sí? Es decir, que su vida no está preparada para digerir el alimento sólido, sino está solamente para beber líquidos. Y pensemos, ¿quién bebe líquidos? Los bebés. O sea, Pablo les está diciendo, ustedes son bebés. En vez de ser adultos hechos y derechos, son bebés en el ámbito espiritual. Y entonces es ahí donde nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que llega a pasar? Pues hermanos, lo que llega a pasar es que en nuestro entendimiento del Evangelio no hemos respondido como Dios realmente se lo merece. Y por eso estamos tropezando en nuestro caminar de la fe. Por eso tropezamos, por eso caemos. ¿Por qué? Porque no entendemos. El relato que leímos nos plantea dos situaciones. La primera situación tiene que ver con lo que sucedió después de que trajeron el informe aquellos espías. Números capítulo 13 y capítulo 14. Donde sí, dicen, es una buena tierra. Indudablemente es una tierra, y tal como lo describe la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cómo describe la palabra de Dios a la tierra de Canaán? Una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué significa eso? Que es una tierra productiva. Lo que se siembre, se da, ¿sí? Claro que en esos lugares no han sabido explotar muchas de las cosas que existen. Nuestro país, yo no sé si se han dado cuenta, hermanos, que nuestro país prácticamente se encuentra en la misma línea que la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Por qué creen que a nuestro país lo han ilustrado con el cuerno de la abundancia? Porque, hermanos, nuestro país también es una tierra donde fluye leche y miel. Y en nuestro país lo que se siembre, se produce. Y eso lo demuestran las estadísticas. Nuestra variedad de alimentos es tremenda, hermanos, tremenda, ¿sí? Pero bueno, es entonces, el reporte de los espías es esta. Pero recuerden, hermanos, que en aquella ocasión 10 dijeron, no vamos a poder con ellos. Y empiezan a dar una serie de características de aquella tierra, inclusive de la gente, cómo era. Hasta se atrevieron, lo decíamos la semana pasada, a decir, es que según nosotros, ellos nos ven así, ¿sí? Así pequeñitos como langostas. Ese era el concepto que tenían ellos. Entonces no podremos. Y lo que hicieron fue provocar el desánimo en el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió? Los otros dos hombres
como está señalado aquí. Por un lado Caleb y por el otro lado Oseas. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Subamos y conquistemos el país que más podremos que él. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? ¿Por qué el pueblo de Israel hubo de caída en caída? Porque, hermanos, no le creyeron a Dios. ¿Sí? Y decíamos, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque creer en Dios, la Biblia dice que Satanás cree en Dios y tiembla. ¿Sí? Pero creerle a Dios, no cualquiera le cree a Dios. Y aquí se está diciendo inclusive algunos detalles. Claro, Moisés, que recuerden que es el que está escribiendo esta historia, dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. ¿Qué fue lo que no le creyeron a Dios, hermanos? La promesa que había dado y que iba a cumplir. ¿Cuál fue la promesa? La tierra se las voy a dar. Porque yo se las prometí a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora se las voy a entregar a ustedes. Y hermanos, a nosotros también nos llega a pasar en la vida igual. A veces no le creemos a Dios. A veces dudamos de lo que Él nos está pidiendo. Y fíjense, ya hay una división en el pueblo de Israel. 10 que dijeron que no y 2 que dijeron que sí. Pero también al mismo tiempo hay unidad en el pueblo de Israel. ¿En qué se unieron en este primer relato en qué se unió el pueblo de Israel, hermanos? En darle la razón a los 10, pero en darle la razón a lo malo, por así decirlo, ¿sí? A lo pecaminoso, ¿sí? Y fíjense, hermanos, y esta es una realidad del ser humano. Es más fácil decirle sí al pecado que decirle no. Y eso es algo que tiene que ver con la raíz de todo en donde se encuentran nuestros problemas. ¿Se acuerdan cuando cuestionaron a Jesús porque sus discípulos no se lavaron las manos antes de comer? ¿Qué respondió el Señor Jesús? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Por qué? El corazón, exactamente, el corazón. Y es donde está el problema para nosotros como creyentes, que nuestro corazón no es un corazón tal y como lo describe en el caso de David. ¿Se acuerdan cómo define la Biblia en ese sentido a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y si analizamos a Dios y hablamos de sus cualidades o de sus atributos, estaríamos hablando de Dios como santo, como justo. ¿Qué más? Bueno, misericordioso, perdonador. Y entramos a los atributos llamados incomunicables: omnisciente, omnipresente, eterno, pero también amoroso. Un Dios de amor, un Dios de santidad. Y ahí es, hermanos, donde está el problema de nuestro corazón, que muchas veces nuestro corazón no se deja llevar por lo que es Dios y preferimos irnos por el pecado. Sí, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y esta es una realidad que no podemos negar. Lo acabamos de cantar en el himno, en este último himno. Jesús pagó mi deuda y ¿qué dice? Y libre puedo estar. ¿Sí? Ya pagó mi deuda, ya no soy esclavo, ya no estoy condenado, ya ahora sí puedo decir, qué bueno, gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y luego, ahí viene, eso es lo importante, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa película infantil de Buscando a Nemo? ¿Cómo termina la película? ¿Alguien se acuerda cómo termina esa película? A lo mejor no, a lo mejor ni la vieron, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a nosotros nos tocó porque con nuestro hijo tuvimos que ver películas infantiles. Muchos años vimos películas infantiles, ¿sí? Pero esa película termina cuando a los peces que estaban en el consultorio los meten en una bolsita y van a dar al mar. Y ahí están en el mar. Y de repente uno pregunta,
¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Aparentemente estaban en su hábitat, estaban en el agua, pero no estaban en su hábitat y no sabían qué hacer. ¿Sí? Y a veces así estamos nosotros, hermanos. Aparentemente estamos en la vida cristiana, pero no comprendemos las implicaciones de la vida cristiana. Y eso es lo que viene en el siguiente relato. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Pero vean lo que dice ahí: y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y aquí entra la contradicción de la historia del pueblo de Israel. Por un lado dicen: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Las apariencias engañan. Y aquí el pueblo de Dios aparenta que ha entendido el mensaje. Y dice aquí que hay una muestra aparente de arrepentimiento. Hemos pecado contra Dios. Y sí, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Todo lo que Dios nos pide, eso es lo que vamos a hacer. ¿Realmente hicieron lo que Dios les pidió? Aquí mismo está. Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Aquí está la orden: no vayas a pelear. Aquí espérate. Pero ¿qué pasó cuando vieron al enemigo acercarse? Dijeron: pues tenemos que ir a pelear, y si Dios está con nosotros, nadie nos va a derrotar. En la mañana escuchamos una reflexión interesante de lo que le pasó a Sansón. Sansón no se dio cuenta que Dios se había alejado de él. Y a veces así actuamos, hermanos. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que nos correspondería hacer, pero en realidad ¿lo hacemos, hermanos? ¿En realidad somos obedientes a la palabra de nuestro Dios? ¿Qué es lo principal que nos pide el Señor, hermanos? Se lo dijo a Adán: de todo árbol podrás comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Las consecuencias eran lo de menos, pero la orden estaba: puedes comer de todos menos de este. Lo que le estaba pidiendo era obediencia. Hay que obedecer la voz de Dios. Y aquí es donde viene, hermanos: ¿realmente obedecemos la voz de Dios? Hay que hacer un análisis de todo lo que es nuestra vida y lo que hacemos. Y tendríamos que reconocer, hermanos, que no siempre obedecemos la voz de Dios. Y no crean que somos los únicos hoy en día. Ya desde el mismo texto bíblico encontramos personas que aparentemente actuaron conforme a lo que Dios había determinado, pero no es cierto. El más claro ejemplo lo tenemos en Abraham. Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿sí? Pero ¿con quién estaba dialogando Abraham? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Con quién habló Abraham? Perdón, ¿con quién habló Dios? Sí, con Abraham. Pero no solo con él, porque estaba ahí. Claro, primero estaba escondida. Y es cuando se ríe y: a ver, ven para acá. Y les dice: dentro de un año voy a regresar y van a tener un hijo. Estaba hablándole a Abraham y a su esposa. ¿Pero qué dijeron ellos? Ya estamos viejos. Claro, ahí Abraham lo dice: oye, Señor, pero ¿cómo va a ser esto si yo ya soy grande? ¿Cuántos años tenía Abraham en ese momento? ¿Alguien recuerda? 90 años. ¿Sí? Y Sara, su mujer, tenía una edad muy similar. Tan es así que dice Abraham: ya Sara, ya pasó el tiempo en que pueda tener hijos. Ya no los puede tener. ¿Cómo va a ser posible eso? Y no solamente había pasado su tiempo para tener hijos, sino que además dice el relato que era estéril. Y fíjense, me llamó la atención que la mamá de Sansón también era estéril. ¿Se han dado cuenta que hay personajes importantes que nacen de mamás que han sido estériles? Juan el Bautista, también su mamá era estéril. Y así podríamos mencionar otra serie de mujeres que son estériles.
Ana, por ejemplo. ¿Sí? También Rebeca. ¿Sí? Entonces hay varios personajes y fíjense, sus hijos son importantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero bueno, regresemos a Abraham. Bueno, ya conforme a las costumbres, y no hicieron nada inadecuado, porque las costumbres en aquellos entonces del Medio Oriente estipulaban que si una mujer no podía tener hijos, le podía dar su sierva a su esposo para concebir. Y en el momento del alumbramiento, ella recibía al bebé y con eso decía, es mi hijo, ya no es tuyo, es mío. Por eso relatan todos los problemas que había en aquellos entonces. ¿Y qué le dijo el Señor cuando regresó y vio a Ismael? Ese no es el hijo que yo te prometí. Imagínense a Abraham, ¿no? Ay, pero ¿cómo no, Señor? Mira, ya tuve a mi hijo, este es el hijo que tú me prometiste. No, no, Abraham. Yo te dije que ibas a tener un hijo, pero con tu esposa, no con tu esclava. Las cosas no son como tú las piensas. No me obedeciste. Y todavía hay una frase donde dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Sí? ¿Por qué? No porque es echarle la culpa a la mujer, pero es el no hacer la voluntad de Dios. El pueblo de Israel aquí lo estaba viviendo. Vieron el enemigo. La semana pasada hablábamos de las circunstancias. Vieron una circunstancia adversa y en vez de solicitar el auxilio y la dirección de Dios, dijeron, vamos. Es más, yo hasta pienso que le han de haber echado la culpa a Josué. Tú nos dijiste, subamos y conquistemos el país que más podremos que él. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Fue derrotado. Versículo 44, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y todavía dice, volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y esto, hermanos, es algo de lo que de repente también nosotros hacemos. No, fíjense, no hacemos la voz de Dios, no obedecemos lo que Dios nos está pidiendo. Y cuando nos va mal, en vez de decir, mira, Señor, perdóname porque esto es consecuencia de no haberte obedecido, no, nos ponemos a quejar, nos ponemos a llorar y nos ponemos inclusive a echarle la culpa a medio mundo y hasta a Dios porque nos fue mal. Pero no reconocemos que eso es producto o el resultado de nuestra desobediencia a Dios. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que hacer ese análisis. Por eso les decía, ¿realmente estamos donde deberíamos estar? Y si somos honestos, yo les decía hace rato, nuestra respuesta debería ser no. No deberíamos estar ahí. Deberíamos estar más desarrollados en el ámbito de la vida espiritual. Pero volviendo al asunto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Dice el versículo 43, os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Fíjense, les hablé y no me escucharon, sino todo lo contrario, se rebelaron contra mí y todavía con altivez fueron pensando que iban a ganar y perdieron. Y en ese sentido, hermanos, pensando en esto, entonces tendríamos que ponernos a pensar. En alguna ocasión se le acercaron al Señor Jesús y le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. ¿Y nada más eso dijo? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la dinámica de la vida cristiana, hermanos? La dinámica de la vida cristiana es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios, por amor, nos ha rescatado, nos ha redimido. Pablo dice que a pesar de nuestro pecado, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos amó tanto.
Nos amó tanto que a pesar de nuestra condición pecadora, nos rescató. Y hermanos, Dios nos sigue amando porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que nuestro corazón no quiere obedecer a Dios, Él nos sigue bendiciendo. ¿O cuándo se han terminado las bendiciones de Dios, hermanos? No se han ni se terminarán. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque nos lo merecemos? ¿Porque tenemos las cualidades y el carácter ético, moral y espiritual como para que Dios nos bendiga? No, hermanos, porque no merecemos nada. Es por su fidelidad, pero sobre todo por su amor. ¿Y qué nos pide? Ama primero a tu Dios. Primero a tu Dios. Y si lo contextualizamos con los 10 mandamientos, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, ¿realmente Dios es nuestro único Dios? ¿O tenemos otros dioses? Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Habla de los ídolos. ¿Hay ídolos en nuestro corazón? Claro que hay ídolos en nuestro corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque esos 2 mandamientos lo que nos están diciendo es que cualquier cosa, cualquier persona, lo que sea, de todo lo creado, que desvíe nuestra atención de la adoración a Dios, ya es un ídolo para nosotros. Tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento, hermanos? La memoria bíblica, luego, vamos a escanear todo nuestro cerebro para encontrarlo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Hermanos, ¿hemos jugado con el nombre de nuestro Señor? Claro que sí, hermanos. Anoche platicando mi esposa y yo, hablábamos acerca precisamente de la oración. Y nuestra conclusión fue que a veces jugamos con Dios en nuestra oración, porque nuestro corazón no está enchufado, por así decirlo, con Dios. Y ya estamos pecando. Cuarto mandamiento. Ese debe ser sencillo y fácil. El día de reposo. Acuérdate del día de reposo. ¿Realmente cumplimos con el día de reposo, hermanos? La realidad es que muchas veces no. ¿Y qué nos pidió? Fíjense, si fuéramos así bien estrictos, ¿cuánto tiempo le tendríamos que dedicar en el día de reposo al Señor, hermanos? Todo el día, ¿sí? Y no lo hacemos. Estamos pecando, hermanos. Ese es nuestro problema, hermanos, y eso es lo que hace que nosotros estemos tropezando en nuestro caminar en la vida cristiana, que seguimos pecando en contra de nuestro Señor. La siguiente parte del mandamiento: ama a tu prójimo. ¿Realmente amamos a nuestro prójimo? Y aquí la pregunta, y Jesús la hizo una vez: ¿quién es el prójimo, hermanos? ¿Quién es el prójimo? El que está cerca de nosotros. Bueno, eso es lo que siempre decimos, pero Jesús no dijo eso. No dijo eso Jesús en esa parábola del samaritano. Dijo: ¿quién estuvo más cerca de ese hombre? Porque si lo manejamos, ese hombre, ¿de quién estuvo más cerca? O sea, fíjense, lo volteó. O sea, el prójimo no es el que esté más cerca de mí, sino yo de quién estoy más cerca. ¿Sí? ¿Quién utilizó de la misericordia? Exactamente. Porque, hermanos, los otros personajes que pasaron pudieron haber dicho: estaba lejos. Y porque estaba lejos, yo no me detuve. Que no va por ahí el asunto, ¿verdad? El asunto fue por otro lado, la cuestión de la contaminación. No se acercaron porque se iban a contaminar y cómo tenían que hacer un proceso de purificación. Pero la idea de Jesús va más allá de todo eso. Va a la consideración de yo, ¿para quién soy el más cercano? ¿Sí? Pero ese es el punto cuestionable, hermanos. Porque yo me puedo justificar, si me alejo, voy a decir: yo no estoy cerca de Él, estoy lejos de Él.
Pero la intención de Jesús es que yo vaya y me acerque. Mateo 18. El Señor Jesús habló de las dos cosas de las que estamos mencionando, de la comunión con Él y del amor al prójimo. Y lo plantea en términos de la ofrenda. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la ofrenda? Si vienes con tu ofrenda al altar, pero en ese momento recuerdas que tienes algo contra tu hermano, déjalo tu altar, ve y reconcíliate y entonces ven. Hermanos, ¿cuántas veces hemos estado aquí enojados con alguien cercano a nosotros? Muchas veces, hermanos, muchas veces lo hemos hecho. Y hemos preferido estar aquí que ir a reconciliarnos. ¿Es correcto para Dios eso, hermanos? No. El mismo Señor lo sabe porque le dijo a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque primero debió haberse reconciliado y después haber venido. Vemos al hermano en necesidad y lo ayudamos, lo apoyamos. A lo mejor diremos, sí, hermano, porque si alguien viene, sé de una necesidad, pues oro por él. Pero nada más es orar por el hermano que está pasando por una situación difícil. No, es ir y ver realmente qué es lo que está sucediendo, hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a manifestar que hemos entendido lo que decía Jesús. Ama a tu prójimo. Pero ahí viene, ahora sí que viene por ahí algo de retache. ¿Qué es lo que dice? Como a ti mismo. Hermanos, si a veces no nos amamos ni a nosotros mismos, pues ¿cómo voy a amar al otro? Por eso les decía que el Evangelio radica en la dinámica del amor, en la práctica del amor. ¿Y a quién dijo el apóstol que teníamos que preferir en cuanto a la honra? ¿A quién dijo que teníamos que preferir? Pero habló de manera específica de alguien. Dice, prefiéranse entre ustedes el pueblo de Dios. Hermanos, ¿dónde se encuentran nuestros amigos? ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Muchas veces fuera de la iglesia. Cuando debería ser que dentro de la iglesia deberían estar nuestros mejores amigos. ¿Sí? ¿Y qué sucede? ¿Por qué sucede? Porque no practicamos el amor, hermanos. Entonces, concluyendo, ¿por qué tropezamos en nuestra vida de fe a lo largo de nuestra vida? ¿Y por qué en vez de creerle a Dios, desconfiamos de Dios y todavía nos quejamos cuando algo nos sale mal y todavía le lloramos y venimos ante Él porque las cosas no son como yo las pienso y las planeo? Bueno, porque ahí está el problema, porque las cosas no deberían ser como yo las pienso y las planeo, sino someter todo a la voluntad de Dios, pero hacerlo realmente de corazón y que precisamente nuestro corazón no sea un corazón rebelde a la voz de Dios. Aquí la pregunta es, ¿estaremos dispuestos a dejar que nuestro corazón realmente esté entregado a Dios? Ojalá que así lo podamos definir y decidir. Y si estamos en ese sentido, entonces cumplamos con lo que Dios nos pide en términos del amor. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos bendiga.